Hola nuevamente con ustedes. Vamos a continuar con nuestro desarrollo de evidencias. En el anterior video entonces les habíamos visto y habíamos definido cuál era la metodología que íbamos a utilizar. Ahora, en esta evidencia que se llama la elaboración de diagramas y plantillas para el caso de uso del proyecto, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar a definir qué es lo que hace el sistema como tal. Entonces, en esta evidencia se debe elaborar diagramas de caso de uso y la plantilla con la descripción de cada caso, teniendo en cuenta que no es por dibujar. Los casos de uso no buscan rigidez, buscan claridad para conversar, priorizar y construir. Esto hace parte del refinamiento del blog, ¿cierto? ¿Qué es un caso de uso? Un caso de uso se describe una interacción entre un actor, el sistema y un objetivo claro. Por ejemplo, un cliente quiere realizar una compra, ¿cierto? Aquí no hablamos de pantallas ni de botones, hablamos de comportamientos, ¿cierto? Entonces tenemos que tener en cuenta qué es lo que va a hacer el sistema. ¿Para qué? Para que los casos de uso nos ayuden a entender el software desde el punto de vista del usuario, ¿cierto? Bueno, entonces les quiero recomendar este paso a paso para construirlos, esos casos de uso, ¿cierto? Entonces, primero, identificar los actores. Segundo, definir qué objetivos tiene cada actor. Tercero, describir el flujo principal. Y cuarto, pensar que algo va a salir mal, es decir, pensar en las excepciones. Ya que hay que empezar algo simple. Un buen caso de uso se entiende sin explicarlo, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar una analogía. Un caso de uso es como una receta. Entonces tenemos quién cocina, qué se quiere preparar y los pasos. ¿Y qué pasa si algo falla, si algo sale mal? ¿Cierto? Entonces, tenemos nuestra receta. Debemos de tener quién cocina, qué se va a preparar y los pasos. Y estar como atentos a ver qué puede salir mal. Si cualquiera puede seguir los pasos, es porque está bien hecha, ¿cierto? Si cualquier persona sin muchos conocimientos lo puede entender, porque estamos pensando en el usuario, ¿cierto? Para eso existen diferentes herramientas, entonces ustedes pueden consultar. Tengan en cuenta que la herramienta no se evalúa, lo que se evalúa es la lógica. Entonces, estos casos de uso se van a utilizar para escribir historias de usuarios, construir diagramas de actividades y entender el dominio del proyecto. Tómese un tiempo de pensar como usuario. Eso es lo que diferencia a un analista de alguien que solo quiere llenar formularios. Entonces es pensar como en ese paso a paso, no más, ¿cierto? Entonces tener presente eso y que la herramienta no es lo que se evalúa la lógica que se va a tener con cada uno de esos pasos. Entonces, no olviden tener en cuenta que un caso de uso describe una interacción entre un actor, entre el sistema y tiene un objetivo claro. Entonces, por ejemplo, un cliente quiere comprar o realizar una compra. Aquí no hablamos de pantallas ni de botones, ¿cierto? Hablamos de un comportamiento. Eso es lo que hay que tener en cuenta para hacer esa elaboración de
de esos diagramas y plantillas para casos de uso del proyecto. ¿Listo? Eso sería esta parte con esa evidencia. Bueno. Ahora vamos, entonces tengan en cuenta que aquí nos estamos refiriendo a esta evidencia y esta ya es de la guía de aprendizaje 2, ¿cierto? Vamos a continuar ahora con la evidencia de elaboración de historias del usuario del proyecto, ¿cierto? Entonces su atención, por favor. Para hacer la elaboración de historias de usuario del proyecto, entonces tengan en cuenta que nos estamos refiriendo a la actividad con este código, ¿cierto? Para que ustedes no se vayan a equivocar allá. ¿Listo? Teniendo claro que ya definimos qué hace el sistema con los casos de uso, ahora vamos a dar un paso clave y es traducir eso a valor para el usuario. Eso es exactamente lo que hacemos con las historias del usuario, ¿cierto? No son requisitos, hay que tener en cuenta esto específicamente aquí, que no son requisitos técnicos, ¿cierto? Son frases simples que explican qué necesita el usuario y para qué. Estas historias van a guiar todo el desarrollo del software, ¿cierto? Las historias de usuarios son como conversaciones. Sirven para priorizar, para estimar y para construir por partes. Si la historia no se entiende, el equipo no va a poder trabajar bien. Entonces tenemos que partir de ese hecho, ¿cierto? ¿Cómo se describe una historia de usuario? Entonces, debemos de usar básicamente esta estructura. ¿Cómo? Sería el tipo de usuario. Quiero que hacer algo. ¿Para qué? Para obtener un beneficio, ¿cierto? Esa sería la forma como escribir una historia de usuario. Entonces, por ejemplo, como cliente, quiero consultar el estado de mi pedido para saber cuándo llegará. Si no hay un beneficio claro, la historia está incompleta, ¿cierto? Entonces les voy a dar una pequeña guía del paso a paso para construir esa historia, ¿cierto? Esa historia de usuario. Entonces, les recomiendo este proceso. Primero, tomar los casos de uso. Segundo, divida cada caso de uso en acciones más pequeñas. Tercero, redactar cada acción como una historia de usuario. Y cuarto, agregar criterios de aceptación simples. No empieces con muchas cosas, empieza con pocas cosas pero bien hechas, ¿cierto? Para que lo tengan claro. Las historias de usuarios son como hacer un pedido en un restaurante. Tú dices, ¿qué quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Y para qué? Si el pedido no es claro, pues el resultado tampoco, ¿cierto? Bueno, existen diferentes herramientas, por ejemplo, Trello, Jira, Excel, Google Docs. Recuerda que lo importante es que se entiendan, no es la herramienta, que las sepamos usar y que sepamos explicar las cosas. Algo sencillo, lógico, ¿cierto? Entonces es importante que se vean, estas historias se van a usar para elaborar diagramas de actividades, el modelo del dominio y hacer validaciones posteriores. Tengan presente pensar siempre en el usuario final. Eso es lo que hace el software. Eso es lo que hace que el software tenga sentido. Que se piense en el usuario final. O si no, de lo contrario.
el proyecto no tiene viabilidad, ¿cierto? Listo, es eso básicamente. Entonces espero que mi explicación les sea de utilidad para para poder elaborar estas dos evidencias. Les deseo muchos éxitos y tengan presente, como siempre, que ustedes pueden elaborar sus evidencias, enviarlas y si es necesario, en la retroalimentación le podemos hacer sugerencias a ver qué aspectos podemos mejorar. Pero lo importante es de que ustedes hagan su mejor esfuerzo y que no piensen como estudiantes, que piensen como analistas y como desarrolladores de software. Listo, les deseo muchos éxitos y nos encontramos en una próxima oportunidad. Chao, chao.